Muy bien, entonces nada más déjenme checar si pase de lista. Aquí estamos. Entonces, Lisbeth, ¿estará? Presente, doctora. Juan Pablo. Presente, doctora. Evelyn. Presente. Guadalupe Monserrat. Presente, doctora. Luis Daniel. Presente, doctora. José Alberto. Fátima Belén. Presente. Sandra Laura. Presente. Lilia Isabel. Presente. Brenda Stephanie. Presente. Elías Naín. Presente. Fernanda Jocelyn. Presente. Angélica. Presente. Rodrigo. Presente. Y Natanael. Presente, doctora. Este joven que se llama Luis. Sí, que es quien entraba de oyente. Bueno, ok. Entonces estamos completos. Bueno, jóvenes, entonces, como quedamos, vamos a terminar la clase de ayer, que sería la última parte de Turner. Después vamos a ver lo de las clases que tenemos de autosómicos y les voy a dar algunas indicaciones para el examen que vamos a tener en principio el viernes, pero nos ponemos de acuerdo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces voy a darles compartir pantalla. Ok, entonces seguimos con las dos ponentes de ayer, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, muy bien, continuamos. ¿Ahí se ve la pantalla? Yo sí la veo. Ok. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el tratamiento y la prevención. Rápidamente, pues hay que hacer un tratamiento preventivo en el cual habrá que, primero que nada, enviar a la paciente a cada especialidad relativa a las manifestaciones y complicaciones que tiene. Y una de las más importantes es realizar una gonadectomía en aquellas pacientes que tienen restos del cromosoma Y. También se les va a realizar una terapia tanto a la paciente como a la familia y se debe adecuar la educación que ella tenga debido a sus problemas de aprendizaje, de visión y de audición. Y ya como tratamiento farmacológico vamos a tener principalmente para dos aspectos, que es el crecimiento y la inducción a la pubertad. Respecto al crecimiento, lo primero que se va a administrar es somatotropina. Esta la administrará el endocrinólogo. Y bueno, se va a realizar, o más bien se va a iniciar cuando la niña tenga una altura debajo del quinto percentil, que es aproximadamente a los 2 años. Y se va a retirar cuando se tenga aproximadamente 12 a 14 años, eso lo deberá evaluar el endocrinólogo, o cuando su velocidad de crecimiento sea menor a 2 centímetros en el último año. En ocasiones, esta somatotropina no es suficiente y se puede complementar con oxandrolona. También la oxandrolona se va a administrar cuando el diagnóstico o el inicio del tratamiento para el crecimiento es después de los 8 años de edad. Y respecto a... Solo mencionar que la somatotropina tiene como efecto adverso que empeora la sensibilidad a la insulina, entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Respecto al tratamiento para la inducción a la pubertad, pues se utilizan estrógenos y progestina o progesterona. Los estrógenos de preferencia deben ser transdérmicos y se van a iniciar entre los 12 y 14 años de edad. Eso tendrá que depender de cada paciente y también depende de cada autor. Se recomiendan los conjugados derivados de equinos y se inicia con una dosis pequeña que se va aumentando hasta lograr los valores de referencia de los adultos. En caso de que no se puedan usar transdérmicos, pues se pueden utilizar vía oral, pero no es lo más recomendable. Y la progestina se va a iniciar 1 o 2 años después de que se iniciaron los estrógenos o cuando aparezca el primer ciclo menstrual. De aquí tenemos 2 opciones y lo más común es que se administre en los días 1 a 12. Sin embargo, les pusimos aquí la tabla de la guía de práctica clínica que recomienda
otras opciones de días en los que se puede administrar y otras opciones de vías de administración de los estrógenos, que aquí les dejamos. Bueno, y con respecto al pronóstico, la mortalidad en estos pacientes va a ser 3 veces mayor que en la población general, y esto pues debido principalmente a las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, con la hormona de crecimiento se ha llegado a alcanzar una estatura dentro del rango de referencia de las personas y ha ayudado a mejorar su calidad de vida. Sin embargo, bueno, con respecto a la calidad de vida de los pacientes, pues estos tienen que tener un enfoque multidisciplinario. Y leí que para el embarazo, si es que una persona se quiere embarazar, pues una de las opciones es la fertilización in vitro, pero hay riesgo de muerte por disección de rotura aórtica, entonces hay que evaluarla completamente. Bueno, ahorita que acaban les hago un par de comentarios, pero me recuerdan sobre esto. Sí, gracias, por favor. Y esa fue la última, doctora, ya está ahí. Bueno, entonces, se ponen por favor en pantalla. Si quieren salimos. Sí. Aquí y un segundo acá. Y ahorita vemos. Muy bien. Para verlos entonces. A ver, entonces, un par de situaciones con respecto a este último tema de Turner. Miren, jóvenes. El síndrome de Turner, como lo comentaban sus compañeras, tiene una frecuencia más o menos de 1 en 2.500. Entonces, es una patología que vemos con frecuencia en la clínica de genética. Entonces, además, es un buen ejemplo para considerar por qué podrían ustedes tener pacientes en la consulta con síndrome de Turner o sospecha de síndrome de Turner. También tenemos que pensar que, como en muchos otros síndromes, la sospecha primera la puede hacer el médico general y ya después, viendo de qué se trata, puede mandarlo, referirlo al pediatra, en fin, ¿no? Dependiendo de la edad que tengan los pacientes, la paciente. El síndrome de Turner, podemos verlo, los ejemplos que les decía, de que la cuarta dimensión de los síndromes es el tiempo. Entonces, retomando los datos que les dieron sus compañeras, pues verán que hay un fenotipo que se presenta al nacimiento, otro en la niñez, otro cuando van a llegar a la adolescencia, que no presentan los datos que uno esperaría encontrar de pubertad. Pero si lo ven, hay muchos datos que se consideran, como les comentaban ellas, así clásicos de Turner, representativos de Turner, que les llamamos también estigmas de Turner, somáticos, pero bueno, son los datos representativos. Pero si ustedes, por ejemplo, me dijeran, pues, esa amenorrea, talla baja, etcétera, no esperarían encontrar eso sino hasta que tuviera que presentar la pubertad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes cuando reciben un bebé, cuando reciban eventualmente a un bebé recién nacido, pues tienen que valorar una serie de situaciones. Entonces, a lo mejor lo que puede en un momento dado llamar su atención, aparte de alguna dismorfia como podría ser el pterigium coli, o que venga con un antecedente de pliegue nucal, etcétera, a lo mejor es porque tiene una cardiopatía congénita. ¿Se acuerdan de cuál es la cardiopatía más frecuente en Turner? Coartación aórtica. Coartación de la aorta, ¿no? Entonces, pero bueno, en el primer momento podría ser que lo que tuvieran sería una sospecha de cardiopatía congénita y después de hacer la evaluación, integrar este diagnóstico. Pero cuando fuera una bebé recién nacida, podrían tener desde, por ejemplo, la presentación del cuello alado o pterigium coli, o podrían tener, por ejemplo, ¿se acuerdan que les dijeron que tenían cabello de bajo implantación, incluso algunas lengüetas, ¿no? Por ejemplo, y también les hablaron de teletelia, y sobre todo en las recién nacidas pueden tener, por ejemplo, el linfedema de manos y de pies, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tienen estos datos, ustedes es obligado que revisen integralmente a la paciente, que vean sus antecedentes para ver si no tienen que descartar una cromosomopatía, ¿de acuerdo? Y además de hacerle el estudio por genética, pues si ustedes encontraran estos datos, que el pterigium coli, que el linfedema, etcétera, pues ya saben que el abordaje no es así como, bueno, pues tuvo 2 y a ver, es buscar una serie de valoraciones, como por ejemplo asegurarnos que no hay una cardiopatía que ponga en peligro su vida, ¿de acuerdo? Entonces, es estar muy alerta con eso. Si dejamos que esto, bueno, no se notó al nacimiento, a lo mejor las dismorfias no estaban presentes en ese momento, se pasó, no tenía una cardiopatía muy importante, pero posteriormente les puede llegar, por ejemplo, por talla baja, ¿no? Entonces, es una niña que ya se descartó que tuviera un problema de nutrición, que tuviera alguna complicación de este tipo, pero no estamos alcanzando las metas, ¿ok? Entonces también, y a lo mejor en ese momento ya empezamos a notar, además de la talla baja, pues lo que les comentaban, por ejemplo, del cubitus valgus, ¿se acuerdan que lo comentaron?
También, por ejemplo, de algunas características como la presencia de lunares, en fin, vamos sumando los puntos que les dijeron sus compañeras acerca de las características clínicas. Incluso les comentaron que había un acortamiento del cuarto metacarpiano, ¿no? Entonces, como lo revisamos en la clínica, es que les pedimos que empuñen la mano, ¿de acuerdo? Y lo que vemos es que el nudillo, el cuarto, está como menos prominente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como un dato clínico, pero lo podemos revisar como dentro de todo lo integral que pueden tener las pacientes. Si se nos va porque pues no se notó la talla baja, no pensaron que tuviera alguna otra situación, por ejemplo, la siguiente parte que nos puede llegar es cuando ya es adolescente, ¿no? Entonces estamos esperando la presentación de la menarca, de la pubarca, etcétera, y pues no se presenta. Entonces hay que revisarla también, aunque lo que sí, como siempre les digo, hay muchísimos síndromes. Entonces si ponemos atención desde el principio en aquello que se aleja de lo normal, entonces vamos a poder sospechar que hay una patología de base y ver esta situación. El otro punto importante es que acuérdense que estos son problemas, en general el 50% tienen un 45X, es una situación de no disyunción. Y lo que comentan que es muy importante es que a veces puede haber mosaicos. De hecho, ¿se acuerdan que una de las estadísticas que les dieron sus compañeras es que la mayor parte de las concepciones se abortan? Entonces, ese 1 en 2500, o sea, de concepciones con síndrome de Turner se abortan, ese 1 en 2500 es el 1% de todas las concepciones. ¿Sí me explicó con esto? Entonces, realmente lo que se supone, se sospecha es que a lo mejor hay algún mosaico por allí normal que les está ayudando a sobrevivir. Pero si ese cariotipo es como de la mitad, 45X, ¿se acuerdan que también les comentaron que había otros cariotipos que pueden estar asociados? Y podría ser, por ejemplo, mosaico con unas líneas celular normal, por ejemplo, 45XX, pero también que nos interesa mucho descartar que haya secuencias del Y. Ellos, ¿cómo le decían ustedes? No decían secuencias, decían como remanentes. Restos, ok. Bueno, nosotros más bien el término que ocupamos más que restos, que sí se entiende perfecto, sería fragmentos del cromosoma Y o más específicamente secuencias del Y. Y el problema es que al tener información del cromosoma Y, de los genes que hay en ese cromosoma, pues complica toda la organización de lo que sería la gónada. Además, acuérdense que una de las características aquí es que hay una disgenesia gonadal que no se forma la gónada, ¿de acuerdo? Y lo que tienen son estrías ováricas. Y si hay secuencias del Y, lo que puede suceder es que malignicen, y al malignizar lo que pueden tener es gonadoblastoma. ¿Se acuerdan que les dijeron eso a sus compañeras? En el sentido de que se puede complicar con gonadoblastoma y a veces, bueno, hay que tener un tratamiento quirúrgico preventivo, ¿ok? Entonces, esas serían como diferentes etapas en donde se puede presentar el síndrome de Turner, como para diagnóstico. La otra situación importante era en relación al tratamiento. Uno de los puntos que deben ustedes considerar muy importante es que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario y especializado. Y como mencionaron, pues puede haber muchas complicaciones, problemas auditivos, en fin. Pero en general, quien lleva, digamos, la batuta en las instituciones sobre el manejo de las pacientes con Turner y el dar este tratamiento son los endocrinólogos pediatras, porque ellos son los que están revisando cuál es el tratamiento, qué dosis, cómo va su crecimiento, porque ustedes mencionaron que se les daba hormona del crecimiento, ¿cierto? Pero es una situación que se tiene que vigilar muy de cerca para que no haya complicaciones y que además, por ejemplo, pues, ¿se acuerdan que el crecimiento se detiene cuando ya, por ejemplo, hay fusión, ¿no? De huesos de crecimiento, de placas de crecimiento y todo esto. Entonces, para no causar un problema, que sigamos dando cuando esta hormona, cuando ya se cerraron, pues no va a crecer, pero sí vamos a ocasionar problemas, ¿de acuerdo? Entonces, el endocrinólogo pediatra es el que revisa todas estas situaciones y también hay que decir que el tratamiento de hormona del crecimiento no siempre es efectivo, ¿de acuerdo? No todas responden igual y hay que valorarlo en cada caso en relación, por ejemplo, costos, beneficios, respuesta que está teniendo la paciente. Luego, lo otro que les decía que me recordaran es ahorita que comentaron de embarazo, pues lo que sucede es que en realidad estas personas son infértiles porque no tienen ovario, ¿no? Entonces, aunque tengan formación de útero, pues bueno, en principio no pueden embarazarse. Podríamos hablar de mosaicos y siempre en medicina ustedes saben que hay excepciones, pero en general, pues no se espera que puedan embarazarse y sí habría muchísimas complicaciones dependiendo también del caso de que se trate. Pero pensamos en un mosaico, ¿no? A lo mejor por ahí alguna situación.
Si ustedes revisan en la literatura, sí hay reportes, pero en general, o sea, lo que consideramos es que pues, no tienen desarrollo de la gónada, ¿de acuerdo? Y hay muchas complicaciones asociadas de opciones que ustedes daban. No sé, ¿habrá alguna? Eso era lo que yo les quería comentar. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, como hoy tenemos un poquito más de tiempo, pues creo que nos deja preguntar y comentar. Muy bien. Entonces, si les parece bien, lo que podríamos hacer sería comenzar con la última parte de los temas. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, se está compartiendo pantalla. Entonces, a quien corresponda, por favor. ¿Ya se ve? Sí, yo ya sí la veo. Ok. Bueno, compañeros, buenos días. Al equipo E, F y G le corresponde dar los temas de trisomías. Hablaremos de la trisomía 13, 18 y 21. Pero antes de comenzar con el tema de cada una de estas trisomías, vamos a abarcar de forma general los mecanismos etiológicos que van a originar a cada una de estas trisomías, para que en cada una de las trisomías de las que hablaremos solo mencionemos puntos específicos según el mecanismo etiológico. Por lo tanto, vamos a comenzar con la no disyunción. La disyunción la vamos a definir como la separación o la segregación de ambos miembros de un par de cromosomas homólogos durante la meiosis. Y esta segregación se va a dar tanto en la meiosis 1 como en la meiosis 2. Por lo tanto, la no disyunción se define como el defecto en la separación de los miembros de un par de cromosomas homólogos durante la meiosis, y también esta no disyunción se va a dar en la meiosis 1 o en la meiosis 2, pero generalmente es más frecuente durante la meiosis 1. Por lo tanto, esta no disyunción va a resultar en gametos anormales, en donde uno de los gametos va a tener doble copia del cromosoma determinado y el otro gameto no tendrá la copia del cromosoma. Y por lo tanto, esta no segregación o no disyunción va a dar como origen a neoploidías, como pueden ser las trisomías, en caso de que el gameto tenga dos copias del cromosoma, o monosomías, en el caso en donde el gameto no tenga la copia del cromosoma determinado. El siguiente de los mecanismos del que vamos a hablar hoy es la translocación. De la translocación existen varios tipos, pero específicamente uno que nos va a interesar es la translocación de tipo robertsoniano. Una translocación significa el desplazamiento de una porción cromosómica significativa de un cromosoma dado a otro, pero en este caso van a ser exclusivamente entre aquellos cromosomas que sean acrocéntricos, como el 13, 14, 15, 21 y 22. El Y también es acrocéntrico, pero este queda excluido, digamos. La prevalencia de este desplazamiento es 1 en 1300, seres vivos, y particularmente hay una afinidad entre el cromosoma 21 y 14 y 13 y 14. El siguiente mecanismo que vamos a ver es el mosaicismo, y bueno, en resumidas palabras, ¿qué es? Es la presencia de dos o más poblaciones celulares diferentes, como se puede ver en la imagen. Hay un moradito y hay un azul en un mismo organismo. Esto, como se puede ver, es posigótico, porque tenemos el cigoto que va a empezar a dividirse. Entonces, gracias. Entonces, puede ser que después de, bueno, en la parte del desarrollo o de la embriogénesis, una célula tenga una translocación. Entonces, eso va a hacer que va a tener 3 cromosomas donde no tendría que tener 3. Entonces, sus células hijas, resultantes de la división, van a tener una composición genética diferente a las moraditas, por ejemplo, que se dividieron de una manera correcta. ¿De qué sigue, por favor? Perfecto. Ya hablando de estos mecanismos, ahora comenzaremos a hablar de las trisomías, y vamos a comenzar con la trisomía 13. Esta la vamos a definir como un trastorno cromosómico que va a estar causado por la presencia de material cromosómico adicional, ya sea de todo o de gran parte del cromosoma 13, y esto va a estar determinado según el mecanismo etiológico que origina la trisomía. En cuanto a la epidemiología, se dice que es la tercera trisomía más frecuente después del síndrome de Down y el de Edwards. En la prevalencia difieren mucho las bibliografías, pero dice que es 1 por cada 5,000, 10,000 o 20,000 recién nacidos vivos.
Estos pacientes comúnmente fallecen dentro del útero y por eso aumenta la tasa de abortos espontáneos. Sin embargo, pues los pacientes que nacen, se calcula que el 91% muere al primer año y de este 91%, el 80% muere al mes. Hay como un promedio de la supervivencia de estos pacientes y es de 7 días. Pero se ha encontrado por lo menos 8 casos de pacientes que han sobrevivido más de 5 años. Y bueno, la imagen que les puse ahí es de una paciente que vive en Somalia y que, bueno, cuando le tomaron la foto tenía 6 años y 5 meses, pero pues en el artículo mencionaba que ya tenía 8 años. Y bueno, aquí lo importante era que mencionaban que en los artículos, o sea, que preguntaron el por qué estos pacientes sí sobrevivieron más tiempo que los demás. Hicieron varios estudios y se dieron cuenta que algo que tenían en común estos pacientes era que ellos no presentaban anomalías cardíacas. Entonces es como su teoría del por qué ellos sí sobrevivieron más tiempo. La siguiente, por favor. Ahora, en cuestión de la etiología, la trisomía 13 se va a originar por los mecanismos que mencionamos anteriormente. Entre la primera causa va a estar la trisomía por la no disyunción y esta es considerada la causa más frecuente de la trisomía 13 en más del 75%. Esta, como se mencionó anteriormente, se va a deber por una no disyunción meiótica, generalmente durante la meiosis 1, y de igual forma esta se va a deber principalmente a una no disyunción meiótica en el gameto materno en más del 90% de los casos. Por lo tanto, está determinado y relacionado como factor de riesgo la edad materna mayor a 35 años. El siguiente mecanismo es la traslocación. Esta va a representar aproximadamente el 20% de los casos de la trisomía 13 y se va a deber una traslocación del brazo largo del cromosoma 13 con el brazo largo del cromosoma 14. Sin embargo, no es exclusiva esta traslocación entre el cromosoma 13 y el cromosoma 14. También se puede dar entre el cromosoma 13 con el cromosoma 15, 21 y 22. Por lo tanto, esta traslocación va a dar como resultado 2 copias del cromosoma 13 y una copia extra del brazo largo del cromosoma 13. Y así se originaría la trisomía. Y el último mecanismo es el mosaicismo. Este es el menos frecuente en menos del 5% de los casos. Y como tal, como se mencionó también anteriormente, va a resultar en algunas células que van a tener 3 copias del cromosoma 13 y algunas otras que van a tener solo 2 copias, como debe ser normalmente. Estos pacientes tienen la característica de presentar un amplio rango fenotípico que puede ir desde pacientes que van a presentar las malformaciones típicas a pacientes que van a tener un fenotipo muy cercano a la normalidad. Además de que los pacientes que presentan el mosaicismo tienen la característica de presentar una supervivencia mayor a comparación de los otros 2 mecanismos. En cuanto al cuadro clínico, existe una triada que se conforma por microptalmia o anoftalmia, labio paladar hendido y mi polidactilia posaxial. Pásale lo siguiente. Entonces, bueno, les puse unas imágenes que es de un paciente con esta trisomía y podemos observar el labio paladar hendido, la microptalmia, también la polidactilia que tenía en el pie. También estos pacientes, no sé si puedan observar que tienen el cuello corto y que también presentan algo que se le llama aplasia cutánea en el cráneo. Y bueno, la otra imagen es de la paciente que les había comentado, la que tiene 8 años y pues ella también presentaba la polidactilia. ¿Le pasas? Gracias. Bueno, entonces dividían las anomalías en las más frecuentes, en las que se presentaban en más del 50% de los pacientes y las menos frecuentes. La anomalía cerebral más frecuente es la holoprosencefalia. Esta es de que los hemisferios cerebrales están fusionados y también que en vez de tener 2 ventrículos laterales solo tienen 1. Y también presentan desarrollo incompleto del prosencéfalo y del nervio olfatorio, discapacidad intelectual grave y sordera. En cuanto a las manifestaciones craneofaciales, estos pacientes tienen aurículas anormales debido a que la implantación es baja. Y también desea que pueden presentar infecciones de repetición, como la otitis media aguda. También, bueno, la microptalmia, como ya había comentado, los colobomas, que se ve como una fisura en el iris, y esto se debe a que esta fisura debe de cerrarse en la 7ª semana de gestación, y si no se cierra, pues clínicamente se observarían los colobomas. También tienen frente inclinada,
Y en cuanto a anomalías en la piel y en las extremidades, presentan hemangiomas capilares, uñas estrechas hiperconvexas, la polidactilia y el talón prominente. Algo muy importante son las manifestaciones cardiovasculares que tienen, porque es una de las principales causas de que fallezcan. Entonces, ellos pueden presentar comunicación interventricular, comunicación intraauricular, la dextroposición y la comunicación arteriosa persistente. Y por último, en el sistema reproductor, las mujeres pueden presentar útero bicorne, también hipoplasia ovárica, también anomalías en las trompas de falopio, mientras que en los hombres puede haber criptorquidia. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, puse unas imágenes y entonces en la primera imagen podemos observar a un paciente que tiene el labio y paladar hendido, también tiene, bueno, no se observa aquí, pero mencionaba que tiene microptalmia, microcefalia y polidactilia, pero aquí lo que quería como ilustrar era el hemangioma en la frente. No se ve tanto, pero en la imagen de abajo, en la letra A, esa sí se ve como más claro el hemangioma en la frente, no sé si lo alcanzan a observar. Y también se puede observar la implantación baja de las orejas, tanto en la primera imagen como en la imagen de abajo, la A. Y bueno, y también las otras imágenes muestran la polidactilia y en la letra C muestra la sindactilia, que es cuando dos dedos se encuentran unidos entre sí. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Y las anomalías menos frecuentes que se presentan en menos del 50% de los pacientes, en cuanto al sistema nervioso central, pueden presentar hipertonía o hipotonía, agenesia del cuerpo calloso hipoplasia cerebral. También filtro ausente, paladar estrecho y micrognatia, que esto es cuando el maxilar inferior es más pequeño de lo normal. También pueden presentar hipotelorismo, ciclopía, fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba. En cuanto a las manifestaciones en las extremidades, como les había comentado, pueden presentar sindactilia, pero también pulgar retroflexible, hendidura entre el primero y segundo dedo del pie, uñas hipoplásicas y aplasia radial. En las manifestaciones gastrointestinales, decía que la más común era la malrotación del colon, pero también pueden presentar onfalocele y divertículo de Meckel. Y por último, también hay manifestaciones en los riñones. Puede ser que el paciente tenga riñón en herradura, poliquístico o hidronefrosis. ¿Te puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, encontré unas imágenes la primera imagen es un paciente que tenía onfalocele y también labio paladar hendido, microftalmia, polidactilia. Y la segunda imagen es se le conoce como etmocefalia. No, bueno, se alcanzan a ver, pues le llaman apéndice tubular y esa sería la nariz. Entonces estos pacientes tienen la nariz como este apéndice tubular y se encuentra en medio de los dos ojos. También le llaman trombosis. Ok. Sí. Y la tercera imagen es un paciente que tiene algo que se le llama sebocefalia. Estos pacientes tienen la nariz pequeña, como aplastada, y solamente tienen un solo orificio nasal. Y también este paciente tenía hipotelorismo. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Claro. Ahora, en cuestión del diagnóstico, la evaluación inicial se va a dar durante el primer trimestre del embarazo a través de la determinación de la translucencia nucal por medio de la ecografía. Se va a realizar esta entre la semana 11 a 14 de gestación y al igual que en otras trisomías, la medida de la translucencia nucal suele parecer mayor o igual a 3.5 milímetros. Pero además de este hallazgo, los fetos afectados por la trisomía 13 van a presentar múltiples anomalías que también pueden ser detectadas por la ecografía. Entre ellas se encuentran las malformaciones o anomalías del sistema nervioso central, principalmente la holoprosencefalia en más del 60% de los pacientes, además de malformaciones cardíacas, malformaciones faciales y malformaciones renales. De igual forma, los fetos con trisomía 13 muestran restricción del crecimiento intrauterino y todos estos datos entonces asociados nos hacen
de forma obligada la indicación de realizar un cariotipo fetal a través de amniocentesis durante la semana 15 a 18 o a través de vellosidades coriales durante la semana 11 a 13. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se va a lograr a través de un cariotipo fetal, un cariotipo postnatal por medio de la técnica de Fish. Bueno, puede ser por bandas G y también por Fish. Gracias, doctora. Y en cuanto al manejo, pues como observamos, pues estos pacientes tienen un mal pronóstico y generalmente las complicaciones, por ejemplo, son sordera, pérdida de la visión, no se pueden alimentar por sí mismos, entonces pues necesitamos darles cuidados paliativos. Entre los cuidados paliativos lo que podríamos realizar sería la toma de signos vitales, también el apoyo psicológico a los familiares, explicarles el pronóstico, también pues preguntarles si quieren que el paciente se maneje en el hospital o en su casa, también darle cuidado a la higiene, a la piel del paciente, su alimentación, aliviar el dolor y sobre todo también pues brindarle un ambiente seguro y también evitar lesiones o caídas dentro del hospital. En cuanto a la alimentación, pues como les comenté, pues estos pacientes no pueden alimentarse por sí solos, entonces sería necesario ponerles una sonda nasogástrica o hacerles una gastrostomía. Y encontré que también le realizan cirugías o procedimientos paliativos o correctivos. Los más comunes mencionaban que eran los gastrointestinales, pero pues también podrían realizar de la faringe, faciales, sinusales, ortopédicos, cardíacos y ya un paciente más grave, una traqueostomía, porque en sí la causa más frecuente de muerte es por apnea y después las causas cardiovasculares. Y bueno, también pues como pudimos observar, pues estos pacientes tienen manifestaciones sistémicas, entonces es importante realizar interconsultas a diversas especialidades como neurología, cardiología, gastroenterología, oftalmología, audiología y neumología. Y por último, pues realizarles un seguimiento, como sería tomar su talla, el peso, la perímetro cefálico, interconsulta audiología cada 6 a 8 meses, y como en los casos que vimos que pueden sobrevivir un poquito más, de los 7 días, la alimentación y realizarles estudios como ecocardiograma o neuroimagen. De acuerdo, gracias. Bien, ahora vamos a empezar a ver el síndrome de Edwards o trisomía 18. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, tenemos como definición que la trisomía 18 o el síndrome de Edwards es un desorden cromosómico caracterizado por ser un síndrome polimalformativo, perdón. ¿Por qué? Porque va a haber muchas malformaciones y poli pues significa mucho, ¿no? Y va a estar causado por la presencia de un cromosoma adicional en el par 18. Por lo tanto, como tendríamos 3 cromosomas en el par 18, se le llama trisomía, tri de 3. Y bueno, se le llama síndrome de Edwards en honor al médico británico genetista que lo descubrió, llamado John Edwards en 1960. O más bien fue el primero que lo describió. ¿La que sigue, por favor? Gracias. Ok, ahora vamos a hablar sobre la epidemiología, y es muy importante este síndrome porque es la segunda trisomía autosómica más frecuente en recién nacidos vivos, únicamente después del síndrome de Down. Igual es muy importante tener en cuenta que es más frecuente y hay una mayor supervivencia en mujeres. También no se puede relacionar porque la pérdida fetal es mucho mayor en hombres. Y la prevalencia es de 1 en 3.600 recién nacidos o puede variar hasta 1 en 10.000 recién nacidos vivos. Es muy importante esta patología porque va a tener una alta mortalidad y sobre todo va a tener pérdidas fetales. Algunos datos que tenemos es que el 50% de los pacientes con síndrome de Edwards va a fallecer antes de los 2 meses de edad. Y así, conforme aumenta la edad, va aumentando también la mortalidad, siendo en un 90% antes del primer año de vida. Únicamente menos del 10% va a sobrevivir al primer año de vida. Se tienen reportes de hasta 15 años o incluso
encontré un reporte de una paciente de 26 años. Sin embargo, entre más sobreviva tengan, quiere decir que es un defecto principalmente por mosaicismo, ya que es menos grave. Y bueno, las principales causas de mortalidad del síndrome de Edwards son cardiorrespiratorias. Dentro de los factores de riesgo se menciona el más importante, que es la edad avanzada materna. Se menciona un promedio de aproximadamente 34.5 años. Y también puede haber un aumento en el riesgo en el 1% si se tiene un familiar que tiene síndrome de Edwards, pero el factor de riesgo principal para esta trisomía es la edad avanzada. También se ha visto que ha habido un incremento de casos en los últimos 20 años, ya que la edad materna ha avanzado. Sin embargo, se ha visto también una disminución de los nacimientos. ¿Por qué? Porque como se diagnostica a tiempo, se le da la opción a la familia de elegir si continúan o no con el embarazo. La que sigue, por favor. Bueno, no es tan como general, ¿no? Esa situación, pero acuérdense que hay muchas regulaciones, etcétera, y está también una superespecialidad que se llama medicina fetal, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto se evalúa según el caso, la normatividad, etcétera. ¿Ok? La que sigue. Bueno, la que sigue, por favor. Bien, acerca de la etiología, bueno, como lo vimos al inicio, podemos tener 3 mecanismos. El primero es la de no disyunción y es la más importante. ¿Por qué? Porque va a representar el 94% de los casos. En la no disyunción principalmente se va a dar por una mutación de nuevo en meiosis materna fase 2. Es importante recordar que es en fase 2 porque esto nos puede ser como un poquito de distinción con muchas otras patologías. Y bueno, ¿cómo se va a encontrar la cromosomopatía en las células? Pues va a ser completa. O sea, esto quiere decir que todas las células van a tener 3 copias del cromosoma 18. También tenemos el siguiente mecanismo, que son las translocaciones cromosómicas. Aquí la incidencia es mucho menos frecuente, es únicamente en el 2% y principalmente se da por mutaciones de nuevo. Sin embargo, también podría ser familiar, pero principalmente son de nuevo. Y bueno, se representa como una trisomía parcial, o sea que solo un segmento del cromosoma 18, principalmente el brazo largo, está presente en la trisomía. O sea que aquí va a estar los 2 cromosomas normales y un pedacito, o sea, el brazo largo del cromosoma extra 18. Y también se relaciona mucho una translocación cromosómica con el déficit mental leve. Y por último tenemos el mosaicismo, que representa aproximadamente menos del 5% de los casos. Y como mencionamos al inicio, pues es posigótica. En este mecanismo, ¿qué va a pasar? Pues van a existir 3 copias del cromosoma 18 en algunas líneas celulares y otras van a ser normales. Con normales me quiero referir a que únicamente tienen sus 2 copias del cromosoma 18. Como va a ser el mosaico, pues el paciente va a presentar manifestaciones muy variables y por lo tanto mayor supervivencia. Como les comenté que encontré algunos artículos de pacientes que sí han podido sobrevivir, pues siendo muy dependientes de sus familiares y de los cuidados, pero pues la mayoría presentan mosaicismo. ¿La que sigue, por favor? Bueno, acerca de las manifestaciones clínicas, se está buscando encontrar qué parte del cromosoma es la que nos va a dar ciertas manifestaciones clínicas, porque al ser muy variables, se busca que si se sabe qué parte específicamente del cromosoma causa cierta alteración, pues el tratamiento podría ser más enfocado. Sin embargo, pues se han encontrado que diferentes locis, ¿verdad?, pueden causar la misma alteración. Aquí nada más les puse un esquema del cromosoma 18 y algunas características fenotípicas que se relacionan con la ubicación del gen. Y bien, en antecedentes clínicos, esto es muy importante porque a lo mejor nos llega un paciente, no recién nacido, no que no lo tengamos nosotros, pero hay ciertos antecedentes que nos pueden indicar que tiene una patología como el síndrome de Edwards, como el antecedente de pocos movimientos fetales, un retraso del crecimiento pre- y postnatal, con un peso promedio de 2 kilos, 340 gramos, y que tenga este peso bajo aún que su nacimiento haya sido post-término. También que tenga una masa muscular escasa al nacer, que tenga mal succión, por lo tanto va a requerir apoyo para la alimentación. Sin embargo, es muy importante, aquí lo subrayé, mencionar y recordar que van a tener hipotonía seguida de hipertonía en el periodo neonatal.
Bien, en el cuadro clínico vamos a tener, como ya lo dijo Angie, diversas manifestaciones. A nivel craneofacial, lo que se va a poder encontrar es una microcefalia, fontanelas amplias, occipucio prominente, y en defectos oculares podemos encontrar opacidad corneal, catarata, microftalmia o coloboma de iris. Ahora, en cuanto a las fisuras palpebrales, pues van a estar a veces cortas, las orejas se pueden encontrar displásicas y van a tener una implantación baja. También podemos encontrar micrognatia y el paladar ovijar, o bien el paladar puede ser hendido. En cuanto a las extremidades, vamos a tener una mano trisinómica. Esta se va a encontrar en garra, va a tener una flexión y el cabalgamiento de los dedos. El índice va a estar sobre el dedo medio y el quinto sobre el cuarto, como nos puede mostrar la imagen. Vamos a tener pues las manos y las muñecas afinadas. El talón se va a encontrar prominente, los pies en mecedora y muchas veces pues va a haber displasia de cadera. Ok, un momento nada más. De las manos. En este caso, las manos no son en garra. Las manos en garra, yo se las di de ejemplo en mucopolisacaridosis. Pero aquí las manos lo que tiene es una mano empuñada, no en garra, como tienes ahí en la foto. Por eso ahorita que nos describías del quinto sobre el cuarto y el segundo sobre el tercero, es como lo clásico. Y hay otra cosa muy importante que dijiste, que es que presentan hipertonía. Entonces, lo que vamos a ver en estos pacientes es que van a tener hipertonía y van a tener como dobladas, flexionadas precisamente por la hipertonía, los brazos y las piernas. Y entonces a eso súmenle, aparte de las características que ya nos decían, el tener la mano empuñada. ¿De acuerdo? Ok, adelante. Ok, gracias, doctora. En cuanto, la siguiente, por favor. En cuanto a anomalías en tórax y abdomen, se van a encontrar mamilas hipoplásicas, hernia umbilical o inguinal, atresia umbilical y el esternón corto muchas veces va a ser un signo radiológico importante. En cuanto a las reno-urogenitales, vamos a tener la principal que va a ser el riñón en herradura, ectopia renal, hidronefrosis, duplicidad ureteral o bien el riñón poliquístico. En cuanto a las cardiovasculares, pues estas van a ser muy importantes porque van a estar presentes en el 90% de los pacientes y se van a estar diagnosticando alrededor del segundo trimestre. Principalmente es una cardiopatía congénita, donde puede encontrarse pues comunicación intraventricular con la afección valvular múltiple. También podemos tener pues un conducto arterioso persistente y estenosis pulmonar. En cuanto al tracto gastrointestinal, pues el divertículo de Meckel va a ser lo más representativo, pero también se puede encontrar páncreas ectópico y atresia anal. En cuanto a las urogenitales, bueno, en el caso de pacientes femeninos, lo que se va a encontrar pues es una hipoplasia de labios mayores con un clítoris prominente. Mientras que en los pacientes masculinos vamos a tener los testes no descendidos, hipospadia y el escroto bífido. En cuanto al sistema nervioso, aquí vamos a encontrar la hipoplasia del cuerpo calloso, aquinesia del septum pellucidum y circunvoluciones anómalas. De igual manera, hidrocefalia, y pues muchas veces se va a poder acompañar con lo que es fallas del tubo neuronal, que sería mielomeningocele. Y en cuanto a la piel, finalmente vamos a tener cutis marmoteada, como se muestra en imagen, y también se puede acompañar de lo que es hirsutismo, tanto en espalda y frente. Bueno, como podemos ver en la primera imagen, se puede ver las alteraciones renales como el riñón en herradura. En la imagen A se puede ver la micrognatia. En la imagen B, las uñas hipoplásicas. Y en la figura, bueno, la más grande, se puede ver un niño con trisomía 18, que si bien mencionan que ya tiene 2 años de edad, está clínicamente estable y puede tener pues un poco de interacción con su familia, sin embargo, si bien se sigue alimentando por sonda. Y bueno, entre más grandes los pacientes van a ser pues dependientes del cuidado y va a tener un trastorno mental pues más grave. Y encontramos o existe una mnemotecnia porque son muchas las malformaciones, entonces hay que recordar Mr. Edwards, la M de micrognatia, la R nos puede dar 2 alteraciones, ya sea la restricción mental o R de renales, de alteraciones renales. La letra E de 18, o sea de trisomía 18, la D
de Edward puede ser de los dedos, recordar la malformación que nos comentó la doctora, o también puede ser de las orejas displásticas. La W no tiene, pero la A nos indicaría alteraciones de crecimiento. La R es Rocker Bottom Feet, o sea, pie mecedora. Y la D sería de defectos cardíacos. Es una forma muy fácil, pues, de recordar un poquito más las malformaciones más frecuentes. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, nada más para comentar, igual existe otra mnemotecnia para recordar los hallazgos post-laboratorio en el primer trimestre, hablando en el diagnóstico. Los marcadores en el suero materno, como la alfa-fetoproteína, el estradiol conjugado y la gonadotropina coriónica humana, van a estar disminuidos los tres. Por lo tanto, podemos recordarlo de la siguiente manera. Edward. Las dos primeras letras son la E y la D, que lo podemos relacionar con everything diminishing, o sea, todas disminuidas, para poder recordar que los marcadores en suero para hacer el diagnóstico, para ayudar en el diagnóstico en el primer trimestre, van a ser de que todo va a estar disminuido. ¿De qué sigue, por favor? Bien, pues para el diagnóstico lo que se va a iniciar es con una ecografía. Esta se va a hacer entre la semana 12 a la 20 y realmente la ecografía no va a estar identificada para hacer el diagnóstico, sino que únicamente pues la ecografía se va a hacer como un estudio normal, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a encontrar se va a poder encontrar lo que es la restricción al crecimiento uterino, la mano que ya la doctora nos dijo que va a ser en puño, piévaro y defecto del cierre del tubo. Ahora, la mano en puño se va a poder encontrar alrededor de la semana 12 a la 14. La restricción del crecimiento intrauterino es importante decirla que este va a ser de forma simétrica. Y va a haber otras anormalidades que podemos encontrar alrededor de la semana 24, como es el higroma quístico, el engrosamiento nucal y el mielomeningocele, que ya lo había comentado. Ahora, de igual manera, se pueden detectar lo que son cisternas magnas y quistes plexocoroidales, que se va a encontrar únicamente en el 50% de los pacientes. De igual manera, puede haber otros dos marcadores psicográficos adicionales, como la razón del diámetro biparietal a la longitud del fémur, y esta debe ser más de 1.5 para que pues sea positivo. Y es importante tener en cuenta que no siempre se van a tener todas las manifestaciones, pero sí va a haber algunas de ellas para que nosotros podamos iniciar a encaminar pues el diagnóstico y tener la sospecha de. Una vez que nosotros tenemos la sospecha de, lo que sigue es una prueba de citogenética mediante una amniocentesis, una cordiocentesis o una biopsia del tejido placentario. Y esto obviamente nos va a ayudar a saber si efectivamente es el diagnóstico definitivo o no. El diagnóstico definitivo se va a hacer mediante el estudio mediante el estudio citogenético. Y para un diagnóstico diferencial, como anteriormente lo comentaron mis compañeros, vamos a tener que muchos de los signos y síntomas, muchos de los signos que se presentan en esta patología, pues también estuvieron presentes en la trisomía 13 del síndrome de Patou, por lo que únicamente pues para poder realizar este diagnóstico va a ser citogenético, donde nosotros pues podemos comprobar efectivamente que es trisomía 18. Ahora, algo importante en cuanto a los signos radiológicos, como les comentaba, era el esternón corto con un núcleo de ossificación reducida. Vamos a tener pues la pelvis pequeña y las caderas luxadas. En cuanto a la evolución, ya lo habíamos hablado, la mortalidad va a ser alrededor del 60% en la primera semana de vida y del 94 al 95 entre el primer y segundo año de vida. Ahora, algo importante que debemos recalcar aquí es que la supervivencia postnatal medida es mucho mayor para el sexo femenino, por eso es la imagen alusiva a, esta es una paciente de 7 años de un artículo donde pues ella aún vive. Entonces, pues eso, la supervivencia postnatal es mucho mayor en el sexo femenino. Otra cosa importante es que la mayoría de la tasa de muerte espontánea en fetos con anormalidades cromosómicas se va a realizar en el segundo trimestre, presentando pues hasta un 73% de las muertes in útero.
Y vamos a tener que, pues como ya se hablaba de igual manera, las principales causas de fallecimiento es la cardiopatía congénita, las apneas y las neumonías. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a tener que los supervivientes van a presentar pues algunos problemas muy frecuentes. En cuanto a la alimentación, vamos a tener que va a haber dificultad para alimentarse muchas veces porque hablábamos de que pueden tener un labio leporino. Entonces, la mayoría de estos pacientes van a necesitar lo que es alimentación por sonda y vamos a tener que muchas veces va a haber ciertos pacientes que van a tener un mejor pronóstico e inclusive pues se pueden llegar a alimentar con biberón. Otro de los problemas más frecuentes es la escoliosis y pues esta afecta mucho la calidad de los pacientes y se ha notado que pues realmente los aparatos ortopédicos no les prestan gran ayuda. Y una más es el estreñimiento, donde pues se precisa usar de manera recurrente lo que son los enemas. De igual manera, pues estos pacientes están muy propensos a infecciones, principalmente neumonía, otitis media e infección de vías urinarias. Y bueno, en cuanto al asesoramiento genético, vamos a tener que la trisonomía suele darse de una forma aislada y el riesgo de recurrencia a un hermano es del 0.55%. En cuanto a la trisomía por translocación, que, bueno, Angie nos comentaba que esta puede ser de origen familiar, en este caso, pues los padres deben ser remitidos a un servicio de genética para el estudio citogenético. Bueno, y nada más acuérdense también de que esto es un problema de no disyunción y que también es, aunque le ponen ese riesgo de recurrencia, eso además es modificado por la edad y en particular la edad materna, ¿de acuerdo? Sí. Bien, ahora vamos a hablar del síndrome de Down o trisomía 21. La que sigue, por favor. Esta pues es una cromosomopatía que afecta al cromosoma 21 y es la cromosomopatía más frecuente. Resulta en un retraso del desarrollo y déficit cognitivo, anormalidades craneofaciales, hipotonía y un grupo de condiciones asociadas. Esta cromosomopatía da un fenotipo muy característico. Fue descrita clínicamente en el 1866 por John Langdon Down y al inicio se describía como idiosia mongoloide debido a la facies. La que sigue, por favor. Hablando de la frecuencia en que se presentan los diversos trastornos citogenéticos, pues aquí les ejemplifique los cariotipos más frecuentes. El más frecuente es una trisomía total por no disyunción en el 96% de los casos. La siguiente más frecuente es una translocación robertsoniana, que como pueden ver, llama la atención que se conserva el número de cromosomas, pero esto es debido a que simplemente, si recuerdan, está anexado a otro cromosoma esta región específica de nuestro cromosoma 21. En el caso de la recurrencia, se puede encontrar esta misma translocación en las madres en 1 de cada 3 casos y en los padres en 1 de cada 14 casos. De la misma manera, puede ser que simplemente un fragmento del mismo cromosoma 21 se trasloque dentro del mismo cromosoma. ¿Qué porcentaje o qué número de qué cantidad de cromosomas sería necesario para que se presente el síndrome? Sería a partir de la denominada región crítica, que se localiza en el brazo largo del cromosoma 21, en la región 2, en la subbanda 3. Y bueno, el último y el menos común sería un mosaicismo, que representa el 1 a 2% de los casos. La siguiente, de favor. En cuanto a su epidemiología, como ya les había mencionado, es la trisomía más frecuente. Presenta una incidencia de aproximadamente 1 en 650 nacidos vivos aquí en México, pero se menciona que aproximadamente de un 60-80% de los productos pues se pierden, se abortan de manera espontánea y el 20 a 40% restante muestra una incidencia pues realmente alta de 1 entre 650 nacidos vivos. Predomina en el sexo masculino y es la causa genética más común de discapacidad intelectual moderada. La que sigue, por favor. Dentro de los factores de riesgo, el número 1 va a ser la edad materna avanzada. Se menciona que
A mayor edad materna, mayor riesgo, y el riesgo incrementa a partir de los 35 años, con una incidencia de 1 entre 400, arriba de 40 años de 1 entre 105, y arriba de los 45 años llega hasta una incidencia de 1 entre 20 o 1 entre 12 recién nacidos vivos. Se menciona que realmente el riesgo está desde los 20 años, pero es una incidencia más baja y va aumentando conforme aumenta la edad materna. También tener un hijo previo con una cromosomopatía, la consanguinidad paterna, la edad paterna mayor de 45 años, madre primigesta, padres con cromosomopatía, historia familiar de alguna neoploidea o cromosomopatía, y también el embarazo múltiple. Son algunos de los factores de riesgo que menciona la guía de práctica clínica. La que sigue, por favor. Lo que les puse aquí es pues una frase para referirnos a la fisiopatología, la paradoja del material genético. Si recordamos algunas de nuestras clases anteriores con respecto a las enfermedades recesivas, de alguna manera pensamos que tener algo más de material genético podría ayudar a que pues se presenten los fenotipos normales. Pero en el caso del síndrome de Down particularmente, ya el efecto de por qué se presentan estas trisomías es que mayor presencia de genes no representa una mejora de estos, sino que en muchas ocasiones la sobreexpresión es lo que conduce a la patología. Aquí les mencioné un gen particular que se estudió en ratones, en un modelo animal, el gen ETS2, localizado en el cromosoma 21, en el brazo largo, en la región 2, banda 2, subbanda 3, y que está asociado con la presentación característica y fenotípica de las alteraciones craneofaciales, lo que sería la micrognatia, el hipertelorismo, etc. La braquicefalia. La siguiente, por favor. De la misma manera, hay otra... Te voy a detener un momento. Yo creo que cuando revisamos esto hay que ser muy críticos. Miren, primero, bueno, el síndrome de Down no tiene nada que ver con, aunque lo mencionaste, con enfermedades recesivas. Es una cromosomopatía. ¿Okay? Ah, no, sí, claro. Bueno, por eso, pero nada más para aclararlo. Es una cromosomopatía. El siguiente punto, que es importante, que decían que no por tener más es mejor, lo habíamos comentado. Yo les había dicho que el número cromosómico normal es de 46, XX para mujeres, XY para varones, y que era muy importante el tener la cantidad adecuada, porque no debemos de tener de más, no debemos de tener de menos, y pues lo habíamos comentado incluso para translocaciones, el no romper nada importante, ¿no? Por ejemplo, el romper la estructura de un gen. Entonces, lo que es muy importante que recuerden, son dos conceptos. El primero es que debemos de tener la cantidad de información normal, que en nuestro caso son 46 cromosomas, ni de más, que sería, por ejemplo, en este caso las trisomías, ni de menos, como se puede, por ejemplo, hacer en relación a alteraciones del tipo de lesiones. Y la otra situación es que no debemos de alterar la estructura del genoma. Y estoy de acuerdo en que, bueno, habrá algunos genes que pesan más o menos en algunas características que tienen que ver con el que los tengas en triple copia, o sea, lo normal es tener 2, pero llevarlos a 3, pero es como la acción sumada de muchos de ellos. Y también tener cuidado, es muy interesante los modelos animales, etcétera, pero no siempre tenemos, ¿cómo les diré? Como el fiel reflejo, el fiel espejo de todo esto. Entonces son situaciones que están en investigación, pero que es muy interesante considerar en relación a estos síndromes y que justamente la patología te la da la trisomía. ¿Ok? Gracias. Claro. Sí, retomando lo que dice la doctora, estos son algunos de los genes propuestos o que se ha visto tienen una repercusión en la presentación de la enfermedad. Aquí se los puse. DIRC1, asociado con la proliferación neuronal anómala y una diferenciación prematura, que con DSCAM, pues una sobreexpresión también inhibiría la ramificación de las dendritas hipocampales. SIM2, cuya sobreexpresión se asociaría con problemas de aprendizaje leves y problemas de la memoria. SINJ, que es un gen asociado con la sinapsis,
su sobreexpresión pues intervendría negativamente en los procesos de aprendizaje. Y finalmente entre los neuronales, APP, que es el gen para la proteína precursora de amiloide, que este es hasta ahora creo de los más estudiados por su relación con la demencia presentada tempranamente en trisomía 21 y su asociación o parecido con la enfermedad de Alzheimer. La explicación propuesta es que bien, a pesar de que ahí el esquema se ve un poco complejo, mayor producción de esta proteína precursora de amiloide desencadena en un metabolismo anómalo hacia el péptido A-beta 42, que puede formar las placas de beta-amiloide, que es la lesión característica, si recordamos, de Alzheimer, o bien puede ir hacia un metabolismo anómalo por ApoE2 que incremente pues, la formación de algunos compuestos nocivos. Y finalmente, dentro de esta diapositiva les puse un megacardioblasto representando que estos genes propuestos, RONX1, ERG2 y EST2, son candidatos a la explicación de por qué hay una presentación elevada del 20 al 30% de nuestros pacientes con síndrome de Down de leucemia megacardioblástica. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto al cuadro clínico, como ya les había mencionado, es un fenotipo muy característico. En cuanto a las alteraciones craneofaciales que se van a presentar, encontramos a la braquicefalia, como lo podemos ver en la primera imagen, con un perfil facial plano, puente nasal deprimido, orejas con implantación baja y pequeñas. Podemos observar también microcefalia, pliegues epicánticos con fisura palpebral, oblicua y hacia arriba. También manchas de Brushfield o lirio moteado, que son acumulaciones de tejido conjuntivo que se encuentran alrededor del iris. La macroglosia, con una boca pequeña y micrognatia. Generalmente estos pacientes tienen hipotonía marcada al nacimiento, y esta hipotonía también va a generar que se dé esta protrusión lingual y que se presente pues esta imagen característica, como lo podemos ver aquí en la imagen de la macroglosia. La hipotonía con laxitud o hiperlaxitud articular, que también va a condicionar una inestabilidad atlantoaxoidea. La que sigue, por favor. Vamos a encontrar un cuello corto con piel redundante. En cuanto a las extremidades, vamos a encontrar manos anchas con un pliegue palmar transverso, como se puede observar aquí en la imagen. Clinodactilia del quinto dedo, que se encuentra como angulado. También en cuanto a los pies vamos a encontrar el signo de la sandalia, que es pues un surco entre el primero y segundo ortejo. Y en cuanto a la piel vamos a encontrar cutis marmorata. Fíjate que a veces no es tanto así como tan señalado aquí, pero el signo de la sandalia, pero más bien hablamos de una separación o diastesis entre el primero y el segundo ortejo. Ok. Porque si lo tienes así, digo, seguramente es de un síndrome de Down, pero incluso hay una que es la trisomía 8, que la tiene así súper marcada. Entonces, más bien hablamos de sí hay un signo de la sandalia, pero es la separación entre el primero y el segundo dedo, para que cuando tengan un paciente no lo vayan a buscar así tan extremo, digamos, ¿no? Tan severo. Separación entre el primero y el segundo ortejo. Ok. Sí, y también vamos a encontrar braquidactilia, que van a ser dedos pequeños. Este fenotipo sí es muy característico, pero en los pacientes neonatos no es tan marcado, o sea, puede que no se encuentre como tal así característico de todos. Por eso vamos a encontrar algunos criterios que son los criterios de Hall, que se los voy a mencionar en el diagnóstico para realizar un diagnóstico clínico en el periodo pues neonatal. La que sigue, por favor. Estas son algunas características nada más clínicas, pero hay muchísimas y pues ahorita se las van a mencionar. Otra de las anormalidades que podemos encontrar, que sean comorbilidades, pues son principalmente los defectos cardiovasculares. En este caso, los principales son una persistencia de el conducto arterioso, tetralogía de Fallot, comunicación interauricular, interventricular y un canal atrioventricular, que mundialmente es conocida como la malformación asociada con síndrome de Down, teniendo una prevalencia del 37%,
entre los casos que presentan malformaciones cardíacas, que hablamos entre el 50 y el 58%. Lo siguiente que quiero destacar aquí es que en México, la malformación que se encuentra más dentro de los pacientes con síndrome de Down es la comunicación interauricular, siendo esta principalmente doble, es decir, hay 2 perforaciones en el septum interauricular, pero siendo el factor de ser hispano un factor protector para la presencia de una comunicación interauricular completa, como se vería en otras poblaciones en el mundo. Otro de los problemas característicos asociados son cualquiera de las dificultades visuales, principalmente lo que sería la miopía, la discapacidad auditiva, que en un 84% de los casos es asociada con la conductividad, en 2.7% de los casos es de tipo sensorial y en 7.8% de los casos es mixta. Los trastornos del sueño, precisamente por todas las modificaciones neurológicas que sufre, también son una comorbilidad de presentación frecuente. Otro de los síndromes que encontraríamos serían aquellos vinculados con el hipotiroidismo, principalmente de Hashimoto, porque estos pacientes tienen una tendencia hacia las autoinmunidades, va asociada muy de la mano con diabetes tipo 1, pero también puede ser de presentación congénita en 2 a 8%, o encontrarse subclínico en el 25% de todos los pacientes. La siguiente, por favor. Va a existir un retraso en el desarrollo y déficit cognitivo, como ya se los había mencionado. Aquí en la gráfica podemos observar la línea amarilla representa un déficit cognitivo pues moderado, que es el que se presenta en los pacientes con síndrome de Down. Si pueden observar, aquí muestra la edad cronológica y la edad mental, y nos presenta que a una edad cronológica de 7 años se tiene una edad mental de aproximadamente 4 años, o sea, existe un déficit cognitivo. En esta tabla podemos observar también una comparación entre los niños con síndrome de Down y los niños sanos, y algunas características del desarrollo, como la sonrisa, el darse la vuelta, el gateo, y lo comparan en cuanto a la edad media en meses que se presenta, y podemos observar que existe pues un retraso en cuanto a todo este desarrollo, comparando a niños con síndrome de Down y pues pacientes sanos. La que sigue, por favor. Y aquí les dejo una tablita con un resumen de las manifestaciones clínicas que se presentan y algunas de las malformaciones que también ya les mencionó mi compañero Rodrigo. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico lo podemos realizar mediante tamizaje prenatal, en etapa postnatal mediante el cuadro clínico, y va a ser confirmatorio el cariotipo, perdón, ahí tuve un error de ortografía, y posteriormente a la confirmación se va a realizar un asesoramiento genético. Como ya les había mencionado, para el diagnóstico postnatal, que va a ser prácticamente clínico, a veces no se va a presentar el fenotipo así tan marcado, por eso vamos a tener unos criterios, que son los criterios de Hall, que presentan pues 10 características clínicas que se van a tomar en cuenta para realizar el diagnóstico, que vamos a tener el perfil facial plano, el reflejo de moro disminuido, hipotonía, hiperlaxitud, piel redundante en la nuca, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, displasia de cadera, la clinodactilia del quinto dedo, los pabellones auriculares displásicos y el pliegue palmar transverso. Y pues a mayor número de características clínicas de estas que presente, pues hay una mayor probabilidad de que tenga un síndrome de Down. La que sigue, por favor. Es muy importante realizar el tamizaje prenatal. Aquí les pongo una tablita en la que se muestran las pruebas que se van a realizar. Para el primer trimestre vamos a realizar pruebas bioquímicas y pruebas ultrasonográficas. Para el primer trimestre se menciona o se recomienda el duotest entre las 8 o 13 semanas de gestación, que son niveles de gonadotropina coriónica humana, fracción beta y proteína plasmática asociada al embarazo. Esto sumado con los signos ultrasonográficos, el principal va a ser la translucencia nucal, como ya lo habían mencionado pues mis compañeros en las cromosomopatías anteriores. Una translucencia nucal mayor. Por cuestiones de tiempo y también el tiempo que ya tomaron, si pudiéramos ir concluyendo, por favor. Sí, ¿okay? Muy bien. Sí. Vamos entonces a tener estas pruebas del primer y segundo trimestre.
si son positivas sumadas a al cálculo del riesgo de la edad materna, que va a ser el principal factor de riesgo para el síndrome de Down, vamos a realizar pruebas invasivas, como lo serían la amniocentesis, biopsia de vellosidades coriales o cordocentesis. Y pues la que sigue, por favor, aquí ya vamos a realizar el diagnóstico de confirmación mediante estas pruebas invasivas. Al realizar un cariotipo, pues aquí podemos observar la trisomía en el cromosoma 21. La siguiente, por favor. En cuanto al manejo o tratamiento, este va a ser pues multidisciplinario, evaluación cardiológica, oftalmológica, audiológica, hematológica, endocrinológica y una terapia psicoconductual para reducir pues el número de muertes que se pueden dar por las complicaciones que se muestran a nivel cardiológico o por la leucemia que se presenta pues 20 veces más en estos pacientes. La que sigue, por favor. Aquí también les dejo una tablita con el control a grandes rasgos que se debe de realizar y el seguimiento que se le debe de dar a estos pacientes, como ya les había mencionado, multidisciplinario y tratando de enfocarse en, pues, tratar de evitar que las complicaciones avancen y, pues, lleven a estos pacientes hacia la muerte. Y es muy importante también la terapia psicoconductual y la educación sexual, ya que en las pacientes en las pacientes con síndrome de Down hay pues un gran riesgo de abuso sexual y algo que no les mencionamos es que en estas pacientes todavía hay cierta pues fertilidad y pueden tener descendencia. Entonces es muy importante todo este tipo de educación en estos pacientes. La que sigue, por favor. Finalmente, hablar del pronóstico, pues es hablar uno de los grandes progresos de la medicina en el último siglo, porque a mediados de los 50 se calculaba que la mitad de los pacientes o la media edad rondaba los 4 años. En cambio, hoy día la media ronda por encima de la quinta década de la vida, llegando incluso en países desarrollados por encima de los 60 años. La siguiente, por favor. Todo esto es debido a un buen manejo. Y en esta siguiente gráfica lo que podemos ver concluir, es... por favor, por cuestión del tiempo. Bueno, aquí les dejamos una frase de una persona con síndrome de Down, Pablo Pineda, ganador del Goya 2009 por su actuación y por ser mejor actor de descubrimiento. Con esto terminamos. Ok, muchas gracias. Y podrían ponerme, a ver, jóvenes. Bien, bueno, decirles que me da mucho gusto que hicieron una buena revisión. Se ve que le dedicaron tiempo, pero por cuestiones de tiempo, pues tenemos que enfocarnos en algunos aspectos. En relación a las 3 trisomías, les quiero mencionar, y es comentario para los 3 equipos, que una de las cuestiones que debemos de transmitir es que estas trisomías son las 3 trisomías no mosaico que los pacientes sobreviven a término, ¿de acuerdo? Los llamaríamos no letales. Y me voy a referir al síndrome de Down de un par de conceptos que es muy importante, que no sentí que los vieron, pero bueno, si los pasamos por allí, de cualquier manera reforzarlos. En relación al síndrome de Down, el diagnóstico es clínico. Utilizamos el cariotipo, eso sí lo vi, como una confirmación y para confirmar la patología y de manera muy importante para el asesoramiento genético. De los tipos de síndrome de Down que hay, en cuanto al cariotipo, estaría la trisomía regular, que le llamamos, que es cuando están los 3 cromosomas libres, por eso también se le llama trisomía regular o libre, pero están los 3 cromosomas presentes. Siempre va a estar una tercera copia, y en particular de una región, aunque les mencionaron los genes, decirles que la región crítica que le llamamos para el síndrome de Down, que con que esa esté duplicada, es suficiente para que se presente la patología. A esa región crítica se encuentra en 21q22. Entonces, pueden tener las 3 copias completitas, que es lo más frecuente en el 95% de los casos. Puede haber asociación con una translocación del tipo que ya comentaron, que es robertsoniana, generalmente es la 1421, que está alrededor del 4% de los casos, y en un 1% se encuentra el mosaico. Hay otras 2 causas de síndrome de Down, que es cuando no hay una adecuada división de los cromosomas, que esto lo comentamos ayer, que no era longitudinal, sino que se hacía transversal, y entonces se quedan con un cromosoma que tiene 2 copias del brazo largo. Entonces, un cromosoma normal y uno que tiene 2 copias del brazo largo, tienen 3 copias de la región. ¿Me explico?
Entonces, al tener triple información, se presenta el síndrome. Como recordarán, el cromosoma que está alterado es el isocromosoma, ¿ok? Y hay ocasiones en que hay una duplicación únicamente de esa región, que eso no la podemos ver en el cariotipo, pero que en el cariotipo por bandas G, pero al sospechar clínicamente que nuestro paciente tiene síndrome de Down y que estamos viendo que tiene 46 cromosomas y que no le encuentro la trisomía, que es lo más frecuente, pero que sí puedo en un momento dado el revisar la estructura de los cromosomas, primero pues descartar un mosaico. ¿Se acuerdan que ayer lo comentábamos que podíamos subir a 100 las metafases que podemos revisar? Pero también es importante el que podemos utilizar aquí, sí, por ejemplo, una cuestión de FISH, ¿no? Para esa región en particular, para la región crítica. Es muy importante saber cuál es la alteración cromosómica que se tiene porque lo ocupamos para el asesoramiento genético. Cuando tenemos un problema de no disyunción, una trisomía regular, hablamos de que los pacientes tienen un riesgo de recurrencia para la familia de un 1%, que eso se comentaba, pero acuérdense que siempre es matizado por la edad materna, porque mayores de 35 años hay tablas que nos dicen cuál es la frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces les voy a inventar un dato, pero hagan de cuenta, ¿cuánto dijimos que era en población general la frecuencia? 1 en 650, ¿no? Sí. Entonces imagínense una persona joven que tuviera, pues no sé, 25 años, a lo mejor su frecuencia para ese grupo de edad podría ser 1 en 2500, ¿de acuerdo? Es muchísimo menor el riesgo por grupo de edad, pero si nos vamos a mayores de 40 años, pues podría ser de 1 en 40, ¿ok? Entonces quiere decir que aún así hay 39 oportunidades de que no pase. Son cifras aproximadas porque hay tablas específicas para esta información, pero lo que les quiero decir es que aunque el mecanismo sea igual, la edad es un factor de riesgo que hay que tomar en cuenta. Cuando tenemos la translocación, depende, y eso es con consentimiento informado, etcétera, para hacer los estudios en los papás, nos tenemos que preguntar si es un evento de novo, ¿ok? De nuevo, o si fue heredada de alguno de los papás que sea un portador de la translocación, pero que al tener un cromosoma 21 libre y un cromosoma 21 pegado, por ejemplo, el 14, pues tiene la información normal. ¿Sí me explico? En cantidad, aunque no en estructura, ¿ok? Pero entonces, ¿qué puede pasar? Sabemos que puede tener productos que sean normales, con un cariotipo normal, con una translocación o con trisomía, porque las otras opciones, que pueden ser una monosomía, por ejemplo, del 21 o del 14, se abortan. Recuerdan que la única monosomía que sobrevive es la del X. Entonces, los riesgos observados en estos casos de que los papás son portadores, nos importa si es el papá o la mamá, porque se ha visto que cuando es la mamá es un 10 a 15% y cuando es el papá es alrededor del 5%, ¿ok? Por eso es importante también. Pero fíjense que hay una translocación que si fuera 21-21, esa persona portadora de la translocación 21-21, ¿están de acuerdo conmigo que tiene la información normal? La cantidad, no la estructura, ¿ok? Entonces, pero cuando produce sus gametos, solamente puede heredar o gametos con 2 cromosomas 21 o gametos nulisómicos que no tienen información. Entonces, los gametos nulisómicos, al ser fecundados, se pierde ese embarazo porque quedaría monosomía del 21. ¿Sí me estoy explicando? Que fue las primeras diapositivas que pusieron sus compañeros de no disyunción. Y la otra opción es que se pasa el cromosoma con el gameto con los 2 cromosomas translocados 21 y tienen 2 21 allí y un 21 de la pareja. ¿Cuántos 21 tienen? 3, exacto. Entonces tienes la trisomía. Eso quiere decir que todos los productos vivos de ese portador van a tener todo síndrome de Down. Entonces es muy diferente dar un asesoramiento genético del 1%, matizado por la edad, la frecuencia para su grupo de edad, a decir 10%, 15%, a decir un 100%, ¿sí? Entonces es muy importante el conocer el cariotipo, pero les insisto, como así lo dijeron sus compañeros, que el síndrome de Down tiene un diagnóstico clínico, ¿de acuerdo? Los criterios de Holt son para los recién nacidos y pues no son dismorfias o malformaciones como las cardiopatías, que incluso veremos pues más adelante en la vida, pero estos criterios sobre todo son al nacimiento. El otro punto importante es que el diagnóstico de síndrome de Down se necesita hacer el cariotipo para saber el tipo de alteración. Entonces yo no les puedo decir, este paciente seguro tiene
una trisomía regular, o este es por translocación, o este es mosaico. ¿Sí me explico? Necesitamos hacer el cariotipo para saberlo, porque el fenotipo no nos ayuda ni siquiera para saber en un momento dado si es incluso por duplicación. Y también decirles, por ejemplo, que si están de acuerdo conmigo, generalmente tomamos el cariotipo con una muestra de sangre. Entonces, ustedes lo que están viendo es la información que se encuentra en ese tejido, ¿de acuerdo? Que lo tomamos como un reflejo, eso siempre lo hacemos en todos los síndromes y todos los estudios, lo hacemos como una proyección de lo que esperamos que sea representativo en ese paciente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que si ustedes sospechan en otras patologías, igual en esta, que pudiera haber, bueno, pues hay que contar más celulitas, o por ejemplo estoy encontrando primero la línea celular normal y no encuentro la de síndrome de Down, entonces tengo que leer más metafases, o aplicar, por ejemplo, las técnicas de Fish que nos permitan ya irnos directo a la región que nos interesa y ver cuántas tengo en cada una de nuestras células y además en qué porcentaje las tendría, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. La bibliografía que vi que pusieron está bien en cuanto a síndrome de Down, es las guías, ¿no? Jóvenes, ¿me corrigen? Sí. Pero son las guías. Y también hay un lineamiento técnico que ya tiene mucho tiempo que lo escribimos, que está también en internet, que es la atención integral de la persona con síndrome de Down, ¿de acuerdo? Entonces vienen allí también, está en internet, es parte de la Secretaría de Salud, lo pueden encontrar tal cual, que puede ayudarlos para tener también una visión integral. Vi que pusieron un artículo muy bonito de 2020 que salió en el New England, ¿verdad? Que incluso de ahí sacaron sus frecuencias de cardiopatías y también incluso trae algunos dibujos muy representativos de lo que sería patología de síndrome de Down. Sí. Entonces, estos 3 síndromes, acuérdense, son las trisomías no mosaico que sobreviven a término, aunque la 13 y la 18, sobre todo la 13, pues como ven, no tiene una esperanza de vida muy larga, aunque como en los casos que nos presentaron sus compañeras, pues siempre hay algunas excepciones y por eso se publica, ¿de acuerdo? Para demostrar, bueno, este tipo de alteraciones. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces creo que eso sería lo más importante que quería comentarles con respecto a las presentaciones. Creo que en general estuvieron muy bien, las de todos. Se ve que le echaron muchas ganas. Y me gustó que se dividieran los temas incluso por equipo, ¿no? Bien, un par de puntos para checar con ustedes. Con esto terminamos los temas asignados al módulo de genética. Y lo que seguiría sería el examen. En teoría, si hubiéramos empezado, pues hubiera sido hoy, en la fecha que teníamos programada, hubieran tenido su examen programado el día de hoy, pero quedamos de aplicarlo el viernes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que quería decirles en general es ponernos de acuerdo si podría hacer el examen, por ejemplo, el viernes a las 9 de la mañana, si no tienen alguien más alguna otra actividad. ¿No? ¿Estaría bien a las 9 de la mañana? No hay problema. Sí, está bien. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, en principio a las 9 de la mañana, espero que no vaya a tener yo alguna junta o algo y les aviso, pero en todo caso lo pasaría a la 1 de la tarde, más o menos. Pero a las 9 de la mañana lo dejamos. Entonces, miren, el examen va a ser de opción múltiple. Les pediría 2 situaciones. Una es que se van a conectar a Zoom, así como lo hemos estado haciendo. Les mandaría a Luis el link. Y después les pediría que fuéramos, o sea, abriendo en su pantalla otro sitio web, que sería la plataforma en donde haríamos el examen, ¿de acuerdo? Y me es importante porque a veces ocurre, y ustedes lo saben, que les voy a dar una serie de instrucciones para poder ingresar al examen, etcétera, y me puedan ir contestándolo, pero a veces me ha ocurrido que se ha desconectado a alguien o que ha tenido algún problema para avanzar, entonces es mejor estar en comunicación a través de Zoom, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo. Entonces, bueno, eso va a ser de opción múltiple, todavía no lo he hecho, entonces no sé exacto cuántas preguntas van a hacer, pero sería entonces el viernes a las 9. La otra situación es pedirles, por favor, que cuando hagan sus rotaciones, cuando pasen su rotación conmigo, me envíen lo que corresponda de sus presentaciones en formato PDF. Entonces, por ejemplo, los que presentaron hoy, además de una serie de documentos que van a ser parte de su portafolio de la rotación, que ya les comentaré cuando pasen, por favor envíen en PDF
su presentación, por ejemplo, los de trisomía 21, solo los de trisomía 21, tal, de manera individual, ¿sí? O sea, aunque los 3 manden la presentación, eso es lo que necesito para tenerlos registrados en su portafolio. ¿Estamos de acuerdo con esto? De acuerdo. Ok. Muy bien, entonces, ¿es eso? Déjenme ver qué otra cosa anoté. Por favor, revisen sus presentaciones, porque de las que me pidieron que yo checara, creo que la mayoría cambió algunas situaciones y también les pedí que checaran, pues no sé, alguna fórmula cromosómica o alguna otra situación, ¿no? Entonces, para que ya sean los finales, porque esas son las que se le van a presentar como de su portafolio de ustedes a la doctora Mariel. Y creo que nada más, no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Doctora, disculpe, la presentación la vamos a compartir con usted hasta que nos toque rotar con usted. Sí, porque sería parte de su presentación, de su portafolio. ¿De acuerdo? Yo tengo ya anotados y de lo que me mandaron anteriormente, quienes estuvieron participando, para comentarlo también con la doctora Mariel. Entonces yo le voy a comentar eso para sus calificaciones y demás, pero también ya ven que conforme van rotando necesitamos tener estas actividades y demás. Entonces digamos que yo tengo las generales y sé quién participó, y cuando ustedes me envíen sus documentos, incluyan también esta presentación, la parte que corresponde. ¿De acuerdo? Sí, doctora, gracias. De acuerdo, muy bien. Entonces, pedirles también una situación. Yo creo que antes del examen, como será la última ocasión que los vea como grupo, tomaríamos una fotografía del grupo, ¿de acuerdo? Así también como, bueno, tengo de prueba las presentaciones que hicieron y todo esto, pero para tenerlo así como registro. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, muy bien. Ok. Pues nada más permítanme aprovechar el foro. Lo que voy a estar haciendo es que entre el viernes y sábado voy a enviarles a los que vayan ir rotando cada 2 semanas, a los que vayan rotando, el link y la propuesta de clase, que va a ser en general los martes alrededor de las 9. Y ya de ahí nos ponemos de acuerdo, dependiendo de sus actividades y demás, con las que vayan siguiendo. Entonces, al equipo B le estaré enviando después del examen, en algún momento, el link para la clase, la primera rotación que teníamos el martes, ¿de acuerdo? Y así lo vamos a estar haciendo con los demás equipos. Cuando vayan terminando la rotación, se las voy a ir mandando para que ya las siguientes clases nos ponemos de acuerdo en lo individual, ¿ok? Y creo que nada más. Y al equipo que le toca rotar hoy le pido que me dé 15 minutos en lo que veo pendientes y todo, y los veo como 11:15, ¿de acuerdo? Sí, doctora. ¿En este mismo link o nos manda otro? Les mandé creo que el link, ya, pero si no lo checo. Ok, gracias, doctora. Muy bien, ¿ningún comentario, nada, jóvenes? No.